Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarlos a que me acompañen con las copias de sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Lucas capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice la palabra del Señor: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor bendiga la lectura de su palabra, y esta mañana nosotros vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio según San Lucas, y en esta mañana vamos a continuar con el modelo de la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y también nos enseña a nosotros por medio de su palabra escrita. Nosotros debemos recordar muchas cosas. Debemos recordar quién es la persona a quien estamos orando. Ya habíamos dicho nosotros de que la contemplación de Dios significa ser impactados por la majestad de Dios, por la santidad de Dios, de un ser inmenso que habita en una luz inaccesible. Dios es santo, 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 y es a Él a quien nosotros vamos a dirigirnos en nuestra oración. Por eso es que el Señor Jesucristo nos enseña que debemos comenzar precisamente hablando Padre nuestro, con la finalidad de que nosotros estemos meditando en todo esto que estoy diciendo. Hemos venido nosotros, con la ayuda del Señor, hemos venido estudiando cada una de las partes de esta oración, y en esta oportunidad nosotros vamos a hablar de otra petición que se hace al Señor: venga tu reino, Señor. Y nosotros tenemos que recordar que este modelo que el Señor nos da como una oración no es para que las personas repitan inconscientemente estas palabras y piensen que ya oraron, porque nosotros vemos de que repetir estas palabras no nos toma más de un minuto. Y yo pienso de que nosotros debemos de orar al Señor más de un minuto. El Señor, en uno de los pasajes de las Escrituras, precisamente le reprocha a sus discípulos de que no hayan podido velar en oración con Él, aunque sea una hora. Y ahora nosotros podemos notar de que el propósito de Dios es de que nosotros meditemos en cada una de nuestras peticiones. Ya dijimos que este modelo de oración contiene 6 peticiones divididas en 2 grupos. El primer grupo está relacionado con la persona de Dios y el segundo grupo está relacionado con nuestras necesidades. Por eso yo les decía que en esta oportunidad vamos a meditar en el significado de la frase: venga tu reino, venga tu reino. Y en primer lugar, hermanos, nosotros podemos notar de que estas palabras que el Señor Jesucristo enseña nos aseguran la existencia de un reino. Porque el Señor dice que debemos orar de esa manera, debemos anhelar, debemos pedir al Padre: venga tu reino. Y es necesario por eso que nosotros comencemos haciendo una definición de lo que significa la palabra reino. Nosotros no vamos a poder cubrir todo lo que el concepto de reino significa en toda la extensión de la Biblia, pero vamos a hacer la parte que nos corresponde para meditar en estas palabras que el Señor nos enseña para que oremos. Reino, ¿qué significa reino? Un reino significa el gobierno de un pueblo que se encuentra bajo un gobernador
o una cabeza, eso es reino. Y esta frase, dentro de este contexto de la oración que nosotros encontramos en Lucas, describe a Dios de una forma muy clara como un gobernante, lo describe como un rey, lo describe como un señor. Y aunque existen algunas denominaciones en nuestros días que por causa de la multiplicación de la maldad, pareciera que Cristo no estuviese reinando, dicen ellos. Ellos piensan que el Señor no reina ahora. Y ellos están pensando más en un reino escatológico. Ellos están pensando en que Cristo todavía no ha venido aquí y que el reino es necesariamente un reino terrenal. Cuando profundizamos quizás un poco más lo que es la enseñanza del dispensacionalismo, muchas veces ellos dicen de que nosotros estamos pidiendo cosas que no se puede dar en esta dispensación de la gracia, sino en la dispensación del reino. Por ejemplo, si ese fuera el caso, si nosotros pidiéramos de que el aborto se detenga, entonces bajo la perspectiva de ellos, el aborto o la eliminación del aborto es algo que no va a suceder aquí, sino en el reino. Entonces, ¿para qué lo pedimos nosotros aquí? Nosotros creemos lo que las Escrituras afirman, y esto es que Cristo reina, que Dios reina. Y nosotros andamos por fe y no por vista, aunque pareciera verdaderamente que la maldad estuviese derrotando al bien, la Escritura nos enseña lo contrario, nos enseña que Dios es quien reina. Y yo quisiera citar unos 3 salmos. Salmo 47:2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El salmista ya le llamaba Rey, con una R mayúscula, al Señor. Rey. Más adelante el versículo 7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. El Salmo 96:10 dice: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. No dice Jehová reinará, no dice que Jehová el Altísimo temible será Rey grande, sino lo habla en tiempo presente, en la Escritura, que es la palabra viva de Dios, y esto nos enseña que Jehová es Rey en el pasado, es Rey en el futuro, es Rey en el presente también. La pregunta que nosotros podemos hacer para ayudarnos a profundizar en este tema tan importante es la siguiente: ¿cuál es la naturaleza del reino a que se refiere el Señor Jesús? ¿Y qué nos dice que nosotros debemos pedir por él? ¿De qué naturaleza es ese reino por el cual nosotros debemos de pedir cuando estamos en oración? Muy bien. Para responder a nuestra primera pregunta debemos reconocer que las Sagradas Escrituras nos enseñan que el reino de Dios es doble. Primero, un reino universal, y también nos enseña de un reino particular y especial. El reino universal de Dios que enseña la Biblia echa fuera muchos conceptos equivocados que yo les venía hablando de ciertas denominaciones que creen que Dios no reina y que pues se levantan en las personas también ateas que están desposeídas de la gracia divina. Ellos piensan de que Dios creó los cielos, la tierra, todo lo que puebla la tierra, aún creó al hombre, y que luego Dios lo dejó así como para que todo funcione por sí mismo. Es decir, nadie reina aquí en la tierra. Si suceden los terremotos es por causa de la madre naturaleza. Si se sale el mar es por causa de la madre naturaleza. Y el hombre vive sin un rey en nuestros días. El hombre es rey él mismo de su propia vida. Pero esto no es así, porque esto sería creer en una especie de deísmo, una herejía antigua, que dice de que Dios creó todo como un relojero y le dio cuerda y lo dejó para que funcione solo, y él se desentiende de su creación. Pero eso no es verdad. La Biblia nos dice que Dios reina y gobierna sobre todos los ángeles, los que cayeron y los que no cayeron. El Señor gobierna sobre todos los hombres.
los escogidos y los reprobados. Él gobierna sobre todos los animales, sean que estos animales estén bajo el mar, estén volando por los cielos o estén caminando sobre la tierra. Él reina sobre todos ellos. Él gobierna también sobre toda la creación animada e inanimada, las plantas, los montes, etc. Dios reina. Por eso es que Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. El Salmo 103:19 lo dice también de la misma manera: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Es decir, la Escritura nos dice que el Señor es rey. Es un rey universal sobre toda su creación. Él reina ahora. Él dirige el curso de la historia. Él es rey. Decir que Dios no gobierna sobre todas estas cosas, sobre todos estos seres, sobre todas estas criaturas, es negar la deidad de Dios. Es convertirlo en una criatura débil, donde Él no tiene control de su creación y de sus criaturas, y más bien sus criaturas caminan según sus propias voluntades. Creer que Dios no gobierna sobre todo es quitarlo del trono que le pertenece a un soberano, a un rey. La palabra de Dios también nos enseña de un reino que es particular y especial, que es diferente del reino universal de Dios y que también a su vez es doble. Un reino que pertenece a la presente era, la cual se conoce como el reino de gracia. Quizás esta palabra le puede parecer nueva, hermanos, el reino de gracia. Yo nunca he escuchado un reino de gracia. Pues sí, es posible que nunca haya escuchado un reino de gracia, pero esa es la forma como es que los primeros bautistas hablaban. Esa es la forma como es que hablaban los puritanos también, un reino de gracia. Y también se hablaba de otro reino que pertenece a la era que viene, el cual lo conocemos como el reino de gloria. Reino de gracia, reino de gloria. Esa es la forma como es que los antiguos escribían acerca de lo que era el reino. La Escritura nos ayuda a identificar el reino de gracia en diferentes pasajes. Por ejemplo, aquí en Lucas, donde estamos en el capítulo 17, versículos 20 y 21, encontramos nosotros una identificación del reino de gracia. Lucas 17, versículos 20 y 21 dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no viene con advertencia. ¿Qué significa eso? Yo voy a citar 3 traducciones más para que podamos tener una idea qué es lo que significa que el reino de Dios no viene con advertencia. La versión Juneman dice: no viene el reino de Dios con observación. Y esa es la forma como ha sido traducida al inglés, con observación. El reino de Dios no viene con observación. La Biblia de las Américas dice: el reino de Dios no viene con señales visibles. La Biblia en lenguaje sencillo dice: el reino de Dios no es algo que puede verse. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice: el reino de Dios no va a venir en forma visible. No va a venir en forma visible. Y esta forma de hablar del Señor Jesucristo nos enseña que el reino de Dios no era algo que podía observarse por medio de los ojos carnales. Ese es el significado de este pasaje de Lucas 17 que hemos leído, sino que el reino de Dios ya se encontraba entre ellos. Por eso es que Mateo 3:2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7 dice de la misma manera: y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que nos enseñan estos 2 versículos de Mateo? Estos nos enseñan que la Escritura compara la predicación del Evangelio con el reino de Dios.
La Biblia nos expone de una manera muy clara acerca de quiénes son los ciudadanos que se encuentran bajo el gobierno de este Rey Supremo, quien es Cristo. Si abrimos la Escritura en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, nos va a hablar acerca de quiénes son los ciudadanos de este reino, del reino de gracia que nosotros estamos meditando. Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Y cómo termina diciendo? ¿Rey de quiénes? Rey de los santos. Esa es la forma, ¿cómo es que la Escritura habla de esta forma particular del reino de gracia? Rey de los santos. Por eso decimos que Cristo es de una manera particular y especial el Rey de los santos. El Señor Jesucristo, quien es Rey de reyes y Señor de señores, tiene 2 tronos. Eso también es algo que nosotros podemos verlo en la palabra del Señor. Tiene 2 tronos, porque así lo enseña la Escritura: un trono en los cielos y un trono en el corazón de su pueblo. Y esto lo vemos en el pasaje de Isaías 57:15. En un solo versículo. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita el Señor? Este versículo nos dice que Él habita en 2 lugares. Su trono está puesto en 2 lugares: en la altura y la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Es el reino de gracia que nosotros estamos viendo. Es un reino espiritual porque el Señor, luego de sentarse a la diestra en su trono, dio dones espirituales como armas espirituales para el avance de su reino espiritual. Un reino material utiliza armas materiales para su expansión. Nosotros vemos cómo es que se expande el Imperio Romano: por medio de conquistar, por medio de subyugar, por medio de las armas, de las guerras a los otros pueblos. Esa es la forma como es que nosotros vemos que el Imperio Romano se había expandido. ¿Cómo es que se expandió el imperio de Carlomagno? De la misma forma, haciendo uso de la fuerza, de los arcos, de las flechas, de los caballos, de los carruajes. Pero el reino de Cristo no es así. El reino de Cristo da a sus ciudadanos unas armas que son completamente distintas. Son armas espirituales. Por eso Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor nos ha dado a nosotros dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos ha dado dones para que nosotros también podamos predicar la palabra del Evangelio. Esas son las armas que nosotros tenemos. Por eso es que son armas espirituales, porque el reino de Dios es espiritual. La Biblia también nos instruye sobre el reino que pertenece a la era que viene, que no vamos a tratar nosotros en esta mañana. Y nosotros la encontramos en Mateo capítulo 25, versículos 33 al 34. Y dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es otra clase de reino, es la consumación del reino. Pero en cuanto al reino de gracia, como observamos en las Escrituras, se habla de un grupo peculiar de personas quienes por la obra de Cristo tienen corazones nuevos, corazones con nuevos sentimientos, con nuevos afectos. Y ese corazón nuevo se demuestra por medio de la obediencia a sus mandamientos. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y esa es una parte del reino que nosotros también debemos de observar. No es solamente un reino de palabras, como vamos a ver. Este reino es, en este pueblo peculiar y separado del resto del mundo, es del cual nos habla la palabra de Dios en el siguiente versículo. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de gracia que nosotros estamos hablando. Es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Otro aspecto que también nosotros podemos ver en este reino de gracia es que Cristo reina en su pueblo no por el poder de una espada, sino por el poder de su Santo Espíritu y de su santa palabra. Este es el reino por el cual nosotros debemos pedir a Dios en nuestras oraciones según el modelo que Cristo nos enseña. Venga tu reino. Ese es el reino de gracia que nosotros estamos viendo aquí por medio de las Escrituras. Hermanos, una pregunta. ¿Cuál es el conducto por medio del cual el poder de Dios se manifiesta para cambiar el corazón de los impíos y traer a las personas a su reino de gracia? ¿Cuál es el conducto? ¿Cuál es ese medio que Dios utiliza? Bueno, nosotros sabemos que es por medio de la salvación de personas, por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestras oraciones deben pedir a Dios por la proclamación del Evangelio a toda criatura. Ya habíamos visto esto en una petición pasada y a nosotros nos sorprende cómo es que en estas peticiones que hacemos a Dios, la centralidad de todas ellas es el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es proclamar las buenas nuevas de salvación. Si el Señor va a extender su reino, lo va a hacer por medio de la predicación de la palabra, del Evangelio. Que Cristo murió por los pecadores, por los pecados del mundo y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Por eso es que Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3, nosotros encontramos cómo es que la Escritura nos habla de esa misma manera, esas peticiones. Colosenses 4, 2, 3 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esa es la oración por la cual Pablo está pidiéndole a la iglesia en Colosas, igual que nosotros, para que el Señor abra puerta para la palabra. En segunda de Tesalonicenses también, capítulo 3, versículo 1, nosotros vemos que la Escritura dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fue entre vosotros. Esa es la oración, hermanos, que nosotros también tenemos que hacer. Si nosotros, como el Señor nos indica, tenemos que orar diciendo: venga tu reino, aún nosotros mismos tenemos que orar y nosotros mismos tenemos que llevar el mensaje del Evangelio de manera individual, a veces predicando desde un púlpito, a veces predicando en la calle, sea como fuera el medio por el cual Dios nos utilice y nos dé instrumentalidad, porque el Señor le ha dado esa comisión a la iglesia, a todos nosotros: id y predicad el Evangelio. Pero la iglesia, de acuerdo al don que Dios le ha dado, lo hace de una forma, podemos decir, diferente, de una forma no uniforme. Hay hermanos que predican en la calle, hay hermanos que predican en un púlpito, hay hermanos que son muy buenos compartiendo el Evangelio persona a persona. No pueden hablar ellos en público, no tienen el don de estar en un púlpito predicando, pero cuando están a solas con un pecador, con mucho amor y mucha doctrina enseñan el Evangelio. Hay hermanos que quizás, o hermanos tal vez, de que tampoco pueden hablar el Evangelio de esa forma, pero estamos ahí también para entregar un tratado evangelístico y con unas cuantas palabras testificar de Cristo. No solamente es orar, sino que nosotros estamos llamados también a la acción para que el reino de Dios venga aquí a la tierra. Ese reino de gracia del cual nosotros estamos hablando.
que es la salvación de los pecadores, la salvación del electo, la salvación del predestinado. Muchas personas dicen, bueno, ya las personas están predestinadas, Dios les salvará como sea. No, así como Dios escoge y predestina, Dios también nos enseña cuáles son los medios para que esas personas vengan a su reino. ¿Y cuál es ese medio? Es la proclamación del Evangelio. Por eso es que nosotros encontramos los viajes misioneros de Pablo, por eso es que nosotros encontramos a los apóstoles en la Escritura predicando el Evangelio. Porque ese es el medio por el cual Dios utiliza para llamar a su pueblo escogido. Por eso cuando oramos por el reino de gracia, oramos para que el Evangelio sea predicado, para que la iglesia también se mantenga firme contra el mundo y los poderes diabólicos. Venir al reino no solamente significa de que estemos predicando el Evangelio, sino que cuando estamos aquí nosotros reunidos o cuando estamos de una manera individual, la iglesia debe mantenerse firme contra el mundo. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta la insistencia que tiene el mundo de entrar dentro de la iglesia del Señor? Hay iglesias donde desde adentro les abren las puertas. Y aún los pastores consienten para que la mundanalidad entre dentro de la iglesia. Pero cuando oramos nosotros, venga tu reino, Señor, venga el reino de gracia, estamos orando también para que la iglesia se mantenga firme en contra de los ataques del mundo, en contra de los poderes diabólicos también. Estamos orando para que la iglesia tenga una oposición valiente al diablo mismo. Y esto también lo enseña la Escritura. Por eso yo les digo, el tema del reino es un tema bastante amplio. Solamente podemos tratar una parte, la parte que corresponde a la oración modelo que nos da el Señor. Y cuando hablamos de una valiente oposición al diablo mismo como una manifestación del reino por el cual debemos orar, lo encontramos también en un solo versículo, en Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí podemos ver la relación, hermanos. Cuando el reino de Dios, el reino de gracia llega a nosotros, los poderes diabólicos deben ser debilitados. Ahí es cuando entendemos nosotros, cuando el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque ese es el reino de Dios. Y nosotros, conforme estamos avanzando en este estudio de esta mañana de Lucas, podemos darnos cuenta que el reino de Dios es algo poderoso. Es algo que tiene poder. La iglesia a la cual llega el reino de Dios es una iglesia firme, es una iglesia bien cimentada en la palabra del Señor. Una iglesia bien cimentada no necesariamente es una iglesia de miles, ni de 10,000, ni de cientos. Una iglesia donde el reino de Dios ha llegado, los miembros que están o pertenecen a esa iglesia son miembros que están fuertemente parados en contra del mundo y en contra también de los poderes diabólicos. Es lo que la Biblia dice. Cuando llegue el reino, los poderes del diablo son desbaratados. Por supuesto que sí, que el diablo tiene que hacer lo suyo, como vamos a ver. Hermanos, nosotros debemos orar cuando decimos, venga tu reino, debemos orar por el incremento del reino de gracia. ¿Cómo es este crecimiento? Debemos orar por el crecimiento y fortalecimiento de la santidad y la obediencia de aquellos quienes son ciudadanos del reino. Tenemos que orar por eso, hermanos. Por el fortalecimiento de la santidad y de la obediencia de aquellos quienes dicen que son ciudadanos del reino. Y esto es algo que a veces no escuchamos muy comúnmente. ¿Cómo es que tenemos que orar por la santidad y la obediencia de aquellos que dicen que son ciudadanos del reino? Pues porque vivimos en un tiempo en que ahora hacerse ciudadano del reino es bastante fácil. Ya conocemos lo que es el decisionismo. ¿Cómo puedo hacer para heredar la vida eterna?
¿qué le decimos a la persona? Ven, siéntate. Te voy a hacer 4 pasos espirituales. Y a la final termina siendo una oración. La persona, una oración sin inteligencia. Y quien le hace hacer la oración le dice, ahora eres salvo, ahora eres un hijo de Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos, esa persona que ha hecho su oración, ¿nos puede demostrar por medio de su vida que el Evangelio es confirmado en él? Es decir, camina en santidad y en obediencia a Dios. Porque se entiende eso, que un ciudadano del reino anda en sujeción a las leyes de ese reino, que son dadas a su vez por un rey. Aquí en Perú nosotros tenemos nuestra constitución, tenemos leyes que regulan qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. El reino de la misma forma. Los ciudadanos del reino están siempre bajo las leyes espirituales de ese reino. Pero nosotros podemos notar de que hay personas que han hecho una profesión de fe, pero que no vemos santidad en su vida, no vemos obediencia en su vida. Puede ser de que la gracia de Dios no haya llegado a ellos de una manera efectiva, de una manera verdadera, de una manera real, porque también vivimos en tiempos en los cuales se le dice a las personas, tienes que creer en este conjunto de doctrina, y si tú no crees en este conjunto de doctrina, no eres salvo. Regeneración doctrinal. Es el mismo error de la regeneración decisional. Pero en esas personas que tienen una teología bien calibrada, vemos santificación, vemos obediencia a las leyes del reino, que son las mismas leyes del Evangelio. Algunos todavía han llegado más allá y han dicho, no estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo la ley. Como si la gracia fuese una excusa para el libertinaje, para la desobediencia, para la deshonra al nombre de Dios. Ese es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero nosotros tenemos que orar por la santidad y la obediencia de aquellos quienes son ciudadanos del reino, que son verdaderamente ciudadanos del reino y que pueden andar confundidos. Porque esa es otra posibilidad también que nosotros podemos ver. Hay personas que son realmente convencidas, pero las conversaciones o las predicaciones liberales no les dejan dar mucho fruto a ellos. Por eso es que nosotros también estamos aquí. Por eso es que nosotros también predicamos. Por eso es que nosotros también escribimos. Para que esos hermanos que son genuinamente convertidos puedan encontrar y hallar madurez espiritual por medio de lo que nosotros predicamos. Para que ellos puedan encontrar una lectura con la cual puedan confrontar lo que la mayoría de personas vienen siguiendo y que empuja al ecumenismo, al liberalismo, a la desobediencia, a tener a Dios en una doctrina de tercer nivel. Tenemos que orar para que los ciudadanos del reino se sujeten más a Cristo en obediencia y en consagración de vida. Así lo enseña la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Eso es lo que estamos diciendo. Ese reino, como dice acá, reino y gloria, al cual hemos sido llamados, nosotros tenemos que andar dignos de dignamente de ese reino. Y tenemos que orar. No solamente orar, tenemos también que intervenir, tenemos nosotros que predicar, tenemos que escribir, tenemos que enseñar esto que estamos hablando aquí en medio de un cristianismo debilitado. Ahora nosotros ya no podemos confiar, ya ni siquiera cuando las personas dicen que son confesionalistas. Antes era bien difícil. Nosotros dijimos, bueno, ahora yo me llamo bautista reformado. Las personas ya saben qué es lo que cree un bautista reformado y por lo general estas personas están dirigidas ¿a dónde?
a la confesión de 1689. Pero ahora hay que preguntar a los que también dicen ser confesionalistas como nosotros, tenemos que preguntarle, ¿y eres cesacionista o eres continuista? Como si la confesión diese una oportunidad para que una persona fuese continuista en cuanto a los dones espirituales. Tenemos que preguntarle a una persona que dice que es confesionalista, ¿y tú guardas el día de reposo? Y tenemos que preguntarle también a una persona que dice que es igual que nosotros de la 1689, ¿y tú practicas el principio regulativo de la adoración? Hermanos, la iglesia está debilitada. La iglesia está debilitada, pero nosotros tenemos que orar para eso, para que ese reino de gracia llegue con poder a la vida de quienes son verdaderos, y no solamente orar, sino que también debemos actuar. Yo encontré una frase de los puritanos, ahora que nosotros hablamos de cómo es que debe ser el caminar de vida, cómo son las leyes de ese reino de gracia al cual hemos sido llamados nosotros. Los puritanos decían así, les cito: así como los príncipes no habitan en lugares asquerosos y repugnantes, y así como las águilas no cazan moscas, los creyentes debemos andar como es digno del Evangelio, porque un día seremos reyes en los cielos. Y el pasaje que ellos citaron era Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Donde dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y ¿nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos hizo reyes. ¿Cómo un rey puede andar en un muladar? ¿Cómo un rey puede andar en la asquerosidad del pecado? Por eso dice, las águilas no cazan moscas. No las cazan, las moscas están abajo, ellas están arriba. Así también debe ser un ciudadano del reino de gracia. Alguien que está apartado de todo eso, y tenemos que orar. Tenemos que orar, hermanos, para que esto sea así. El diablo también tiene su reino. Ahora que nosotros estamos hablando del reino de Dios y orando para que venga ese reino, tenemos que recordar que el diablo también tiene su reino. Debemos recordar que así como el reino de Cristo es invisible, el reino del diablo también es invisible. En Mateo capítulo 12, versículos 25 y 26, dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su qué? Su reino. El diablo tiene su reino también. Así como Cristo es la cabeza del reino de gracia, Satanás es la cabeza de ese reino de maldición. Hermanos, de manera natural sobre quienes el diablo reina en sus corazones y vidas, y fíjense, yo le voy a decir así, de manera natural, porque estamos diciendo que este reino del diablo es invisible, no lo vemos, no lo percibimos. La persona que está bajo el reino del diablo no se da cuenta, muchas veces hasta el mismo diablo le engaña en su pensamiento con una seguridad falsa de salvación. Una persona que puede haber hecho una profesión de fe en Cristo con sus labios, su corazón todavía puede pertenecerle al rey de las tinieblas. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque de manera natural una persona dice o piensa como este versículo dice en Lucas 19:14. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿De quién habla? De Cristo. Y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros.
¿Cuántas veces nosotros encontramos cristianos que no quieren que Cristo reine sobre ellos? Piensan que Cristo es como la monarquía en Inglaterra. ¿Ustedes saben cómo funciona la monarquía en Inglaterra? ¿Saben que hay un rey en Inglaterra? La reina. ¿No han escuchado de la reina de Inglaterra? ¿Cómo se llama la reina de Inglaterra? No. Elizabeth. Isabel. La reina Isabel es la reina de Inglaterra. Ahora yo les voy a preguntar, ¿ella gobierna? ¿Ella gobierna Inglaterra? ¿Quién gobierna? El parlamento inglés es el que gobierna. Ella está así, una figurita nomás. Y hay personas que tienen así a Cristo. Cristo es mi rey, dicen ellos, pero Cristo no reina en sus vidas, sino que reinan pastores famosos algunas veces. Reinan sus propias concupiscencias, reinan sus propias ideas, sus propios pensamientos, pero Cristo no es el rey de sus vidas. ¿Y cómo sabemos? Porque no le obedecen. Porque ellos dicen, no queremos que éste reine sobre nosotros, así dicen. Hermanos, solamente hay dos cabezas sobre las cuales hay dos pueblos. Cristo es cabeza de los santos y Satanás es cabeza de los suyos. Y esos dos reinos no pueden permanecer juntos en un mismo corazón. No pueden. Así como no puede haber dos reyes en una misma alma, una persona está bajo Cristo o está bajo el príncipe de los demonios. Y así dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. No se puede servir al diablo y servir a Dios. No se puede servir al mundo y servir a Cristo. No se puede servir al Papa y servir al Dios vivo. Y esto lo decimos por tantos argumentos ecuménicos que se levantan ahora. Y es como un veneno. Es como un veneno que viene así, como cuando se le da a un animal el bocado, ¿no? Dentro de la comida que está buena se le pone un poco de veneno, viene el animalito, se lo come, vive unas cuantas horas más y más allá muere. Porque nosotros encontramos comentarios ecuménicos aún dentro de movimientos paraeclesiásticos que dicen que son reformados. Hace poco yo estaba leyendo de un artículo donde el autor estaba diciendo que nosotros podíamos servir al Señor junto con los católicos romanos en aquellos puntos en los que estamos de acuerdo. No hace mucho, hermanos. Es para espantarse eso. Los católicos están en contra del aborto. Los protestantes estamos en contra del aborto. Podemos juntarnos los dos para protestar en contra del aborto. Hermanos, ¿no dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual? ¿Qué es el yugo? Es servicio. ¿No dice la Biblia eso? Pero nosotros encontramos que eso no es así. Algunos quieren servir al Papa y servir al Dios vivo. Y ese veneno se lo dejan ahí a los creyentes, quienes no tienen discernimiento porque no leerán la Escritura seguramente. Y son llevados y arrastrados a todas estas cosas malformadas espiritualmente. No se puede obtener perdón mientras el corazón de la persona está bajo el reinado del diablo también. Hasta que Satanás no sea echado del corazón del pecador, Cristo no habitará en él. Y eso es algo que tenemos que entender. Las personas pueden hacer ciertas mejoras externas y morales, pero el diablo seguirá siendo el dueño de aquel corazón. Hermanos, eso es en cuanto a al reino de gracia que estábamos hablando. Pero también hay un reino de gloria, que nosotros habíamos dicho al principio, es un reino de gloria consumado, donde el pecado y la muerte han sido eliminados. En aquel reino que es de Cristo, nosotros podemos encontrar perfectamente separado a los que son de Cristo, de los que son del diablo. Nosotros, hermanos, debemos orar para que ese reino también venga a nosotros. Esperar la venida de Cristo, que Cristo venga a consumar el reino. Pero una pregunta crucial es la siguiente: ¿entrará usted a ese reino? ¿Entrará usted a ese reino consumado? ¿Será usted de las ovejas que están a la derecha y le dice el Señor, entra aquí al reino que está preparado para ti cuando Él venga? ¿O será usted de los que están a la izquierda, los cabritos, a los cuales el Señor los manda a la condenación eterna?
Porque todo esto que nosotros estudiamos acerca del reino tiene que hacernos pensar acerca de nuestra propia vida espiritual. Y como dice la Escritura, solamente aquellos que han sido trasladados en vida al reino de gracia, ellos entrarán al reino de gloria. El que está en el reino de gracia va a entrar al reino de gloria. Ningún otro. Por eso es que Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y Pablo lo dice estando vivo. Pablo dice: ya hemos sido trasladados nosotros a este reino de gracia. Ahora, ¿qué nos espera? Entrar al reino de gloria. Eso nos espera. Y si usted quiere entrar a este reino, debe hacerlo por medio de acercarse al Padre en arrepentimiento de sus pecados, confesando sus pecados, confesando sus maldades y con la fe puesta en la persona de Cristo. No puede haber otra manera de entrar a ese reino. Por eso, hermanos, nosotros debemos orar para que la palabra del Evangelio corra, para que el Espíritu aplique esa palabra a los santos escogidos y para la consumación total del reino en la segunda venida de Cristo. Debemos orar por la obra de convicción de pecado que hace el Espíritu Santo cuando el Evangelio es predicado. Debemos orar para que el reino de Dios sea más fuerte en nosotros mismos. Debemos orar para que nosotros llevemos más gloria a Cristo por medio de nuestra manera de vivir. Y aquellos que hemos sido afectados por la gloria de Dios, solamente aquellos que hemos sido afectados por la gloria de Dios somos los que deseamos fervientemente la venida de su reino. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted uno de ellos? ¿Desea usted esa venida del reino, así como yo lo he explicado esta mañana? ¿Había visto usted el reino de Dios así, de esa manera? ¿Había meditado usted así como el Señor nos dice por medio de su palabra: venga a tu reino? ¿Qué es ese reino que dice el Señor? ¿Cuál es ese reino? ¿Cuándo va a venir ese reino? ¿Dónde está ese reino? Hermanos, es tiempo que nosotros también no solamente pensemos teológicamente lo correcto, sino que actuemos correctamente también según lo que las Escrituras nos enseñan, según lo que el Señor Jesucristo trae para nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que significa venga a tu reino. Cuánta profundidad, Señor, tiene tu palabra, cuánto, Señor, tenemos que pedir solamente en esa frase. Cuánto debemos ver nuestras propias vidas, y es que el reino ya ha llegado a nosotros en ese reino de gracia. Señor, te ruego que meditemos en todo esto que hemos enseñado en esta mañana en tu nombre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.